Queridos hermanos y amigos, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy nuevamente con ustedes para traer el mensaje del reino de los cielos, el evangelio que nos da vida, el evangelio que nos lleva a alcanzar la vida eterna. Es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias doy a Dios Padre por la nueva oportunidad que me brinda para estar nuevamente con ustedes, para traerles el poderoso mensaje de la palabra. Este evangelio que transforma nuestros corazones y nos guía hacia la vida eterna. Si nosotros le obedecemos y en verdad creemos que Dios es poderoso para darnos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados con su poder en el nombre poderoso de Jesús. Hoy traigo un mensaje como los que Dios me da, un mensaje que habla acerca de lo que es la santificación, la santidad de la iglesia, ya que sin la cual nadie podrá ver a Dios. Si no somos santos y no vivimos una vida conforme a lo que Dios dice, como debemos vivirla, no podemos ver a Dios, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Es imposible si no obedecemos al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el evangelio de la gracia. Y hoy traigo un mensaje en el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 1 en adelante hasta el 14. Vamos a leer este mensaje en el nombre poderoso de Jesucristo. Pido a Dios que sea Él dándonos la interpretación de su palabra a través de su Espíritu Santo, para que este mensaje llegue a nuestras vidas y seamos edificados en el conocimiento pleno de la verdad. Porque ya que la verdad es la que nos hace libre, si la conocemos, es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, para que conozcamos la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Pido a Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que sea su Espíritu Santo dándome la interpretación de su palabra, el conocimiento y la verdad, y que hable de esta palabra como debo hablar, no como yo quiera hacerlo, sino como se debe hablar de ello. Porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios que nos edifica, que nos limpia y nos santifica en el nombre poderoso de Jesús. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción de su Santísimo Espíritu. Tiene un título: Muerto al pecado. Romanos 6, 1 en adelante al 14. Dice la Escritura así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos pecado, los que hemos sido bautizados, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en las de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea Dios. Este es un mensaje para tu espíritu. Este es un mensaje que te da libertad, porque si te ocupas del espíritu, tú tendrás vida eterna, y yo también. Porque el ocuparse de la carne es condenación y muerte. Así lo dice la Escritura. Por lo tanto, Dios nos invita a nosotros que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea Dios. Muerto al pecado. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Eso significa no proveer o no suplir para el pecado. Eso significa estar muerto al pecado. Cuando uno muere al pecado, tú no puedes seguir viviendo en él. Porque ¿cómo podrías vivir si el pecado te mató? O si el pecado, como dice la Escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que Dios nos hace. Si nosotros debemos, la palabra prevalecer significa continuar en lo que hemos estado viviendo. Entonces Dios nos pregunta si nosotros debemos prevalecer, perseverar es continuar, es insistir. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No se puede. No podemos prevalecer en el pecado
para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Está entendiendo? No podemos prevalecer en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué razón? Porque ya estamos muertos al pecado. Y si estás muerto al pecado, ¿cómo podrías vivir en él? No puedes vivir en el pecado porque ya estás muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este es el verdadero bautismo en el cual Dios nos indica que debemos hacer. Porque el bautismo significa morir al pecado. Porque todo aquel que ha sido bautizado en Cristo Jesús ha sido bautizado en su muerte. El verdadero bautismo es aquel que te renueva y cambia tu vida para vivir una nueva vida en Cristo, como la palabra lo enseña. No como el bautismo que las religiones te enseñan y te hacen practicar. Como dice aquí la Escritura, si dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Lo estamos entendiendo? Jesucristo murió según la carne. Por lo tanto, Él no puede seguir sirviendo al pecado. Porque aunque Él no cometió pecado, por nosotros se hizo pecador. ¿Para qué? Para libertarnos a nosotros del pecado en el cual nos encontrábamos. Porque así como Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado, así nosotros también seremos plantados en su muerte. Y de la misma forma como Jesucristo padeció, nosotros también padeceremos juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Para eso es el bautismo. Y si tú has muerto al pecado, ¿cómo puedes vivir en él? Ya no puedes vivir. Ya no puedes vivir sirviéndole al pecado. ¿Por qué? Porque ya tú estás muerto al pecado. Bendito sea Dios. Y si nosotros hemos muerto con Cristo, también nosotros andemos en vida nueva. Así como el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Dios el Padre resucitó a Jesucristo con el poder de la resurrección, con el poder de su gloria, así también nosotros somos resucitados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Y si nosotros andamos en vida nueva, ya no podemos seguir prestando nuestros miembros para el pecado. Porque si fuimos plantados juntamente
con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Oiga bien lo que está diciendo. Todos los que hemos creído en Jesucristo y hemos sido bautizados, lo hemos sido en la semejanza de la muerte de Cristo. Y así como Cristo murió y resucitó por la gloria del Padre, nosotros también lo hemos hecho. Por lo tanto, no podemos seguir sirviéndole al pecado. Porque la Escritura dice en el libro de Gálatas, creo que es 4:18, dice: si las mismas cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor, me hago pecador. Por lo tanto, si nosotros hemos destruido el cuerpo del pecado, no podemos seguir edificándolo porque nos hacemos transgresores. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga bien, iglesia, debe entender la iglesia como tal, debe entender estas cosas, y las personas encargadas en enseñar e instruir a la iglesia, que son usadas por el Espíritu Santo de Dios, si este evangelio no está en tu boca, no eres instruido o guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque no puedes anunciar ni predicar un evangelio diferente a este evangelio. Porque si estás predicando un evangelio diferente a este que se está predicando, no eres de Dios, ni tampoco eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pastor, evangelista, maestro, mira bien lo que estás enseñando al pueblo de Dios. Si tú estás enseñando al pueblo de la forma correcta, estás acarreando condenación, y no solo tú, sino que también llevarás al pueblo a la condenación eterna. Por lo tanto, debemos anunciar y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no seguir anunciando ese evangelio de prosperidad en el cual el pueblo que se hace llamar de Dios ha caído en la distracción del diablo para llevarlos a condenación. Porque todo aquel que se ocupa de las cosas materiales se separa de Dios. Nuestra ocupación debe ser en llevar una vida espiritual delante de Dios. Bendito sea Dios. Porque nosotros, así como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Bendito sea Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oiga bien, iglesia, porque para tú ser justificada debes experimentar la muerte, morir al pecado. Porque mira lo que está diciendo: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oiga bien, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si tú rehusas morir, no podrás recibir la justificación. No puede ser justo aquel que rehúsa morir. Tú tienes que morir al pecado para que se manifieste en ti la justificación,
Escúchalo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si tú has muerto con Cristo, tienes que creer que también vivirás con Él. Bendito sea Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Óigame bien, Cristo murió y resucitó al pecado. Por lo tanto, la muerte no se podrá enseñorear o no se puede enseñorear más de Él. Y si la muerte se sigue enseñoreando de ti, es porque tú no has recibido la resurrección. Y para recibir la resurrección, para que se manifieste el poder de la resurrección en ti, primero se tiene que manifestar el poder de la muerte. Así como a Cristo le pasó. Oiga bien, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Y quién es aquel que ha resucitado? Alguien que haya muerto. Si no se manifiesta en ti el poder de la muerte, tampoco se podrá manifestar en ti el poder de la resurrección. Debes entender esto, iglesia. Esto debe estar claro en ti. Porque si no tienes claridad de estas cosas, con dificultad serás salvo. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Porque en cuanto murió al pecado, murió. ¿Cuántas veces? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántas veces se muere? Se muere una vez. No se mueren 2, ni 3, ni 4 veces. Una sola vez se muere. Él murió al pecado y Dios lo levantó con su gloria, con el poder de su gloria. Y ahora, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, oiga bien lo que está diciendo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice así también vosotros, debe de ser igual con nosotros. En ti debe pasar lo mismo, en mí tiene que pasar lo mismo que pasó en Cristo. Jesucristo murió y Dios lo resucitó. Por lo tanto, la muerte no se puede enseñorear más de Él. ¿Cómo se había enseñoreado la muerte de Él? Si Él no había logrado resucitar, pero Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos. Por lo tanto, la muerte no pudo retenerlo. Y como la muerte no pudo retener a Jesucristo, porque Dios lo levantó con el poder de su gloria, así tampoco la muerte nos podrá retener a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, porque también somos levantados con el poder de su gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da a conocer todas estas cosas, para que tu iglesia las conozca, para que no permanezcas en la ignorancia, como te ha querido el diablo tener. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos ignorar esta verdad. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, óyame bien, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis. No debe reinar el pecado en nosotros. No debe reinar el pecado en nuestros cuerpos. De manera que tú lo obedezcas.
en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú y yo no debemos presentar nuestro cuerpo mortal al pecado, ni debemos obedecer al pecado en nuestra concupiscencia, en su concupiscencia. Bendito sea Dios. Sino que debemos presentarnos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Los miembros de vuestro cuerpo deben ser instrumentos de justicia, no instrumentos de iniquidad. Si tú todavía estás presentando tu cuerpo mortal y tus miembros han venido a ser instrumentos de pecado, siguen muertos. La vida no se ha manifestado en ti. Bendito sea Dios. Porque Dios dice que no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos